El empresario es un creador de riqueza en el campo, en la industria, en los servicios, y esto, como usted dice, es una función social fundamental. El emprendedor tiene una función muy importante. La hegemonía del sistema ha pasado de los creadores de riqueza a los especuladores, en este gigantesco casino en que se ha convertido el sistema internacional. Y esto tiene un correlato de estancamiento, de desempleo, de deterioro del estado de bienestar, y también una consecuencia internacional de redistribución del poder. Porque es curioso que los países del Atlántico Norte, las viejas potencias industriales, que crearon este monstruo de la llamada financiarización, que es el sistema hegemónico financiero, están pagando ahora el precio de esa concepción. Los países emergentes, en China, en Asia, en América Latina, Argentina es un ejemplo, de alguna manera salieron de la influencia de ese sistema hegemónico y han conservado políticas nacionales, estados nacionales, en lugar del Estado neoliberal, estados nacionales capaces de hacer políticas de desarrollo, de transformación industrial, de cambio técnico, y yo creo que Argentina es un ejemplo notable en esto y en cierto sentido precursora de lo que pasó después en el sistema internacional. Doctor Aldo Ferrer, nosotros vamos a estar esta tarde en la fábrica Peugeot Citroën, que es ahí en Saint-Denis, cuando uno sale para el norte, hacia Charles de Gaulle, y vamos a hablar de esta Europa del desempleo. Allí parecería que 5.000 personas van a quedar sin trabajo. Le invito a que veamos con los telespectadores estas imágenes y después usted nos hace un comentario sobre Europa en general. Vous avez peur de perdre votre emploi? Un peu comme tout le monde, hein, parce que ça fait des années qu'on travaille dans cette société tantos años que trabajamos et qu'on a réussi à faire de la production, de fabriquer des voitures ici. Comme tout le monde, on a peur que la société ferme, bien sûr. Depuis qu'il y a l'euro, c'est clair qu'il y a pas mal de difficultés. Les prix ont élevé. Il y a beaucoup de difficultés depuis que l'euro a été fait. Ça, c'est clair. Puis, voilà, nous, aujourd'hui, on travaille pour gagner notre vie ici. Et puis, et c'est de plus en plus difficile depuis qu'ils nous ont annoncé la fin. Enfin, qu'ils nous ont difícil desde que nos anunciaron el despido de muchos compañeros. Voilà, et surtout, on est un peu inquiet parce qu'on n'a toujours pas de nouveaux projets de véhicules. On est conscient que l'entreprise veut fermer cette usine après les élections présidentielles. Et on est déterminé à ne pas se laisser faire. Cette politique sociale est désastreuse. Désastreuse parce qu'elle n'a comme seule conséquence de supprimer des emplois pour dégager des liquidités, de l'argent, pour financer les investissements. Que ce soit eux ou les autres, le problème n'est pas là. Le problème, c'est la politique qu'ils mettent en place de faire payer la crise du système capitaliste par la population, par ceux qui travaillent, par le monde du travail. Moi, en tant qu'ouvrier, peu importe comment je suis payé, si je suis payé en euros, si je suis payé en francs, en marques, ce que je veux, c'est un travail avec un salaire qui puisse faire vivre ma famille. Et nous, ce qu'on demande, que ce soit les banquiers, les financiers, ceux qui sont responsables de cette crise, c'est à eux de payer, c'est pas aux travailleurs. Oui, il y a beaucoup d'incertitudes. Les gens ne savent pas de quoi va être fait demain. Même moi. Moi, on m'a placé dans un pool à la maintenance alors que je venais de la fabrication. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas de poste. Donc je passe mes journées à bricoler à droite à gauche, quoi. Donc l'incertitude, elle est très grande, quoi. Venant d'un groupe qui se fait beaucoup d'argent, l'incertitude, elle est là. Il faut que ce soit que les riches qui payent.
C'est eux qui ont tiré le plus de travail vis-à-vis des gens. Donc c'est plus aux riches de payer. Donc voilà, nous, c'est pas à nous de payer. Déjà, on est très mal payé, donc on travaille beaucoup, on travaille dur toute notre vie. Et c'est plus aux riches de payer pour équilibrer le problème des gens qui n'ont pas assez d'argent, quoi. Effectivement, il y a deux classes, oui. Il y a ceux qui profitent de la situation malgré la crise et ceux qui veulent nous la faire payer. Et moi, je vais vous dire, pour l'euro ou le franc, moi, je ne suis pas un spécialiste. Ce que je sais, c'est qu'est-ce qui me reste à la fin du mois. Quelle découverte j'ai à la fin du mois, comment je paye mes factures. En francs ou en euros, ce qui me paraît important, c'est d'avoir un salaire, de garder un emploi qui nous permet de vivre correctement. Écoutez, moi, ça fait 16 ans que je travaille ici. 16 ans où on a fabriqué des voitures, on travaille dur. Je vous l'ai dit, les salaires en fin de mois, on a du mal à s'y retrouver. Ça fait des années que le groupe PSA, il fait des bénéfices, ses productions mondiales, elles ont augmenté. Et voilà, maintenant, on nous dit que pour en faire encore plus de bénéfices, il faut fermer une usine, il faut accepter les licenciements. Ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Parce que tous les profits qu'ils ont faits depuis des années, où ça va? Ça ne va pas dans le salaire, ça ne va pas dans la création d'emplois. Cet argent qu'ils ont accumulé, ils ne mettent pas à la caisse d'épargne. On sait ce que ça devient. Ça part dans les circuits financiers, ça alimente la spéculation. Et maintenant, on voit un système qui est au bout, le crack financier. Il faudrait encore qu'on paye sur nos salaires et peut-être sur notre emploi, se retrouver au chômage demain. Ça, c'est inacceptable. ¿Qué sensación de abandono, sin estado presente, tiene toda esta gente que hemos visto al quedarse sin trabajo, doctor? No, yo creo que el problema del desempleo es no solo la pérdida de un ingreso, sino la pérdida del autorrespeto. Porque el hombre, usted y yo, todos nos justificamos en función de lo que hacemos socialmente. Cuando perdemos la función social, que la del trabajador es crear riqueza, contribuir, digamos, al bienestar colectivo, y la persona se sienta aislada de esa realidad, yo creo que el impacto psicológico es tanto más fuerte que el impacto real de la pérdida del ingreso. Así que efectivamente yo creo que en este sentido hay toda una conmoción en estos países en los cuales aumenta la exclusión, aumenta el desempleo. Y otra vez el tema es cuándo las tensiones sociales van a provocar reacciones políticas que cambien el rumbo, porque en este sendero, digamos, las viejas potencias industriales del Atlántico Norte, que Previs llamaba el centro hegemónico, están enfrentados a un horizonte de lento crecimiento, de desempleo, frente a un mundo emergente, en China, en Asia, en América Latina, en que de alguna manera hemos recuperado los estados nacionales, capaces de hacer política de transformación, y estamos creciendo y de alguna manera repartiendo el poder de una manera distinta en el sistema internacional. ¿Hasta dónde le resulta tolerable la derecha en los términos filosóficos de su profesión? Bueno, la derecha en cuanto en este momento, digamos, es funcional al casino financiero, porque esto es en definitiva lo que está pasando, siguen insistiendo en las desregulación, la marginación del Estado, la idea de que los mercados se ajustan espontáneamente, que el mejor de los mundos posibles es aquel en el cual el Estado no interviene. Esa es la derecha hoy en día y es absolutamente funcional a la especulación. Entonces, en la medida en que la derecha es eso, está destinada a que las cosas vayan muy mal. ¿Hay un principio moral en la derecha o se aprovechan de una situación dominante para promover de alguna forma lo que yo interpreto casi como una estafa? No, yo creo que hay una racionalización que pretende justificar una situación de hecho a partir del supuesto que con esas ideas se beneficia el interés general. Así que hay una justificación teórica e incluso toda una construcción de teorías de las expectativas racionales y otras que le dan, digamos, bueno, justifican otra vez el estado de situación. Por eso es que yo diría que uno de los mayores aportes de, por ejemplo, de Previs y de lo que se llama el pensamiento estructuralista latinoamericano es el haber planteado tempranamente de que el primer requisito para hacer una política de desarrollo es tener un pensamiento propio.
Es decir, rechazar lo que Trevis llamaba el pensamiento céntrico, que se formula en los centros de poder internacional, que pretende racionalizar las relaciones internacionales desde el punto de vista del centro y que por lo tanto desde la periferia, si queremos salir del atraso, transformar la realidad, industrializarse, incorporar la ciencia y la tecnología, incluir a la gente en el proceso de desarrollo, el primer requisito es ver la realidad de nuestra propia perspectiva, porque lo que está muy claro es que nosotros, digamos, desde la periferia no podemos transformar el mundo. Este mundo lo van a transformar los centros de poder mundial. Ahora tenemos una capacidad decisiva para determinar cómo estamos en ese mundo. Estoy pensando en el zorro y el gallinero, doctor, porque la sensación es que los que perpetraron toda esta historia económica que ha derrumbado a Europa son los que se quedan con ella, se quedan con los países, son gentes del mundo financiero, los que ahora se hacen responsables de Grecia, de Italia, de España y prácticamente de toda Europa. Sí, además yo diría que en varias partes están gobernando los financistas. Goldman Sachs es un fondo de inversión norteamericano que fue fundado en 1869. Es uno de los grupos financieros más poderosos e influyentes del planeta. Solo en el año 2006, el grupo obtuvo ganancias por 9.500 millones de dólares. Goldman Sachs se encarga de asesorar financieramente a las familias y compañías más ricas del mundo, pero también asesora a los gobiernos. Su influencia financiera se volvió cada vez más política. Por ejemplo, Mario Monti, el actual presidente del Consejo italiano que reemplazó a Silvio Berlusconi en Italia, fue consejero internacional de Goldman Sachs desde el 2005. Lucas Papademos, actual primer ministro griego, fue previamente gobernador del Banco Central griego en el periodo 1994-2002. Y Mario Draghi, el actual presidente nada menos que del poderoso BCE, Banco Central Europeo, es decir, el Banco Central real que dirige a los bancos centrales de la Unión Económica Europea, fue vicepresidente de Goldman Sachs en el viejo continente. Es decir, aquellos que ayudaron como pocos a la actual crisis europea son hoy los que asumen la dura tarea de administrarla. Antes la función que cumplía, digamos, la clase política, que dentro del Estado neoliberal es funcional al mundo del dinero, ahora la crisis ha llegado a un punto en que los propios titulares del poder pasan al primer plano de la política. Y esto abre el interrogante, ¿hasta cuándo el centro, si las potencias industriales del Atlántico Norte van a aguantar esta situación continua de deterioro donde las perspectivas no son buenas? ¿No le angustia, doctor Ferrer, que en ese discurso suyo tener la sensación de que igual se está en desventaja frente a todas las voces que dicen lo contrario en el mundo, sirviendo ese tipo de intereses? No, yo creo que hay un pensamiento que tiene una gran influencia dentro del país y en el escenario internacional, pero hay una resonancia hoy del pensamiento heterodoxo mucho mayor que en otros tiempos, incluso en los países centrales. Hay figuras muy notables, economistas muy notables en los países centrales con una visión heterodoxa, realista, que tiene hoy una repercusión que no tenía. Entonces yo diría que desde el punto de vista de la racionalidad, de la lógica, el pensamiento neoliberal ha sido demolido por la realidad. Conservan nada menos que el poder, un poder muy fuerte, que hace que se insista en las mismas políticas, aun cuando la realidad demuestra lo que muestra. Hablamos muchas veces de ortodoxia y heterodoxia, y disfruto de esta clase que nos da el doctor Ferrer, pero ¿cómo podríamos hacer algo para que mañana el telespectador de nuestro programa pueda entender bien qué decimos cuando la palabra es ortodoxia y qué decimos cuando es heterodoxia? Bueno, yo diría que llamamos ortodoxia al pensamiento hegemónico que refleja un sistema de poder y que lo racionaliza diciendo que lo que está pasando es lo mejor que puede pasar. Y la heterodoxia es la que contesta ese enfoque y dice esto no funciona, hay que hacer otras cosas para el desarrollo, para la inclusión social, para la transformación del lugar en el mundo.